pasado me tocó también, pero dirigir la oración y les compartí una pequeña motivación para orar sobre Lucas 18. Bueno, ahora vamos a profundizar más esas enseñanzas de Lucas 18, ¿verdad? Tres enseñanzas sobre la oración, ¿verdad? Entonces, vamos a Lucas 18, los primeros 8 versos. Y dice la palabra de Dios, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, aquí tenemos la primera enseñanza sobre la oración. El versículo 1 nos dice cuál es el propósito principal de que el Señor Jesús le refiriera a esta parábola. Dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar. El tema principal era estar orando continuamente, clamando, insistiendo, ¿sí? Y pone este ejemplo de esta viuda que va continuamente a, a interceder, a clamar al juez sobre una situación que ella tenía, dice aquí, con un adversario, ¿verdad? Y es una responsabilidad de todo creyente, hermanos, estar orando en todo momento. Eso no quiere decir que todo el tiempo vamos a estar hincados, orando, pero sí en todo momento tenemos que tener esa conciencia de que Dios está en nosotros y que para toda decisión y que para toda situación Él está con nosotros. Está esperando que nos comuniquemos con Él, que dependamos de Él. En Primera de Tesalonicenses 5:17, ¿qué nos dice? Es un versículo muy famoso. ¿Qué nos dice? Orad sin cesar, ¿verdad? Orad sin cesar. Entonces, esto nos dice que tenemos que continuamente estar buscando esa comunión con Dios, esa intimidad con Dios en toda situación. Pero, pues, ¿es difícil? ¿Sí o no? Por lo general uno tiene una situación y uno quiere arreglarlo con su sabiduría, con su entendimiento, pero recordemos, orad sin cesar, estar buscando a nuestro Dios, que es un juez justo, no como el de la parábola, y dice que Él no se va a tardar en respondernos y que nos va a guiar a tomar decisiones o a enfrentar situaciones de todo tipo, familiares, en la escuela, en el trabajo, ¿sí? Siempre estar con esa conciencia de que Dios mora en mí. El Espíritu Santo para eso vino al corazón del creyente, para ayudarnos en nuestra debilidad. Dice, porque no sabemos orar como es debido. Entonces, cuando nos conectamos, cuando nos comunicamos con el Espíritu Santo, que es Dios, Él nos va a guiar a toda verdad, Él nos va a guiar en toda situación, en toda decisión, pero donde quiero enfocar la enseñanza, porque esta es la enseñanza principal, siempre y no desmayar, ¿sí? Pero yo quiero enfocar la enseñanza que el Señor me puso en mi corazón en la petición de la viuda. En la petición de la viuda. Dice el versículo 3, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo,
hazme justicia de mi adversario. En primer lugar, a pesar de que ella tenía una situación de injusticia con su adversario, vemos que ella se dirige directamente al juez, que es el que le podía hacer justicia. ¿Sí? No interactuaba con su adversario. Ella iba directamente al juez. Y otra coincidencia que me sucedió, dio coincidencia entre comillas, hoy en la mañana me tocó la lectura diaria en Esther 7. Entonces quisiera que fuéramos a leer a Esther 7, algo muy interesante que tiene que ver con esta misma parábola. Dice en el versículo 5, es Esther con el rey Asuero y con Amán. Están en un banquete. Entonces el rey Asuero respondió y dijo a la reina Esther, versículo 5, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Recuerden que Amán había pedido la muerte de todos los judíos y Esther le pide como petición al rey su vida y la de su pueblo. Entonces el rey Asuero, ¿quién es? ¿Quién es el que el que te quiere matar a ti y a tu pueblo? Y entonces Esther dijo, el enemigo y adversario, y cuando leí adversario, mira lo mismo que dice Lucas y lo mismo que dice la viuda, hazme justicia de mi adversario. Aquí también vemos a Esther también pidiendo a quien tenía la autoridad para hacerle justicia, que era el rey Asuero, que le hiciera justicia, ¿verdad? El enemigo y adversario es este malvado Amán. ¿Ok? Entonces, aquí lo que vemos es, podemos pensar que esta situación, esta parábola y esta situación de Esther nos hablan en tipo, ¿verdad? Un tipo de la oración que tiene que hacer la iglesia ante Dios para que le haga justicia de su adversario. Ahí vemos que Amán es el adversario. Acá vemos que es un hombre al que la viuda le llama como adversario. Sin embargo, el término de adversario lo podemos ver también en Primera de Pedro 5:8. Y nosotros tuvimos todo un estudio larguísimo, ¿verdad? De este versículo. No sé si se acuerdan. Vuestro adversario, el diablo, ¿verdad? Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces lo que queremos ver es esa petición. Nosotros como creyentes tenemos ese adversario, el enemigo, y no nada más es el diablo y sus huestes de demonios, ¿verdad? Podemos pensar que es una tercera parte, ¿no? De los ángeles caídos y demonios. Son un montón, son millones de ángeles que hay, pero una tercera parte son demonios que están en toda la tierra, influyendo y estorbando y haciéndole injusticia al creyente, ¿sí? Es haciéndole injusticia al creyente. Entonces el diablo y sus huestes de demonios son los que nos están molestando, ¿sí? ¿Cómo hace Satanás esto? Bueno, recordemos que el creyente tiene, bueno, otros dos enemigos, ¿no? Además del diablo, ¿quién más? El mundo y la carne, ¿verdad? Entonces el enemigo, ¿verdad? Haciendo uso del mundo, nos tienta en nuestra naturaleza pecadora, que es la carne. Eso es lo que hace el enemigo, a través de los demonios. Pero no pensemos que se está tratando de entrar en nosotros y poseernos. Y ya no puede.
Él ya no puede, porque ya el Espíritu Santo está en nosotros y nadie más puede entrar en nuestro corazón, porque, ¿verdad? Pero sí puede ponernos trabas, nos puede poner zancadillas, pero además, muy sutilmente, nos pone situaciones agradables, ¿sí? Ay, qué buen celular ese, que está buenísimo. Y el que usted tiene está casi igual que el que te estaban ofreciendo, ¿no? Pero es que es el nuevo modelo, es el del año, ¿verdad? Y no hablar de otras cosas, ¿no? Todas las tentaciones del mundo que nos llevan a la avaricia, a la codicia, al deseo de los ojos, como dice Primera de Juan 2:15, al deseo de la carne y a la vanagloria de la vida. Entonces, por ahí es donde Satanás y sus huestes, ¿verdad? Utilizando las cosas que hay en el mundo, son las que busca que nos tropecemos. Porque él, como dice Juan 10:10, ¿cuál es el propósito del enemigo? Eh, el ladrón viene para robar, matar y destruir, ¿verdad? Entonces es lo que hace el enemigo. Él ya no puede quitarnos la vida. Él no puede quitarnos la vida. Él quisiera quitarle la vida a todos los creyentes, pero no puede, porque Dios no se lo permite. Amén. Pero sí puede destruir nuestro testimonio, ¿verdad? Haciéndonos caer en alguna tentación a través del mundo y tentando nuestra concupiscencia, ¿sí? Nuestra naturaleza pecadora, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Pues que tenemos que orar insistentemente a Dios, que es el juez justo, para ayudarnos. La Biblia no nos enseña que debemos reprender directamente al diablo o a los demonios. No nos enseña eso. Es más, la oración genuina y única, válida, es hablar con Dios. Cuando un creyente se pone al tú por tú con un demonio, te reprendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Lo que está haciendo es poniéndose a pelear con un ser espiritual que si nosotros no estamos firmes en Cristo Jesús, nos va a revolcar como aquellos 7 hermanos, ¿verdad? Que decían a los endemoniados, en el nombre de Jesús, que el que predica Pablo, sal de él, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Que el demonio los agarró a los 7 y a los 7 los revolcó, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos poner, como decía el hermano Jorge, no nos podemos poner a jugar ajedrez con el enemigo, ¿verdad? Porque en 2, 3 jugadas nos hace jaque mate. Pero si ponemos al Señor Jesucristo en el lugar nuestro para que juegue con Satanás, el juego de ajedrez, también en 2, 3 jugadas ¿verdad? Lo vence. Ya está vencido, el enemigo ya está vencido. Pero lo que él quiere es que su iglesia sea una iglesia tibia, una iglesia que no ora. Me acordé del hermano Alexis Givens, creo que es, ¿verdad? El que está de misionero en República Dominicana, dice que en una ocasión él habló de una iglesia en Pocora, que poco ora, dice, que la iglesia en Pocora, porque poco ora, ¿verdad? Y sí, es verdad, la verdad es que a veces a nosotros nos cuesta orar, ¿sí? Y, y yo lo que quería compartirles es que hay una bendición muy grande en orar, ¿sí? Que necesitamos eh, conocer esa delicia de orar. ¿Cuántos se acuerdan de que Jesús pasaba toda la noche orando? Varias veces decía el Evangelio y pasó toda la noche orando porque se deleitaba en su Padre. Como hombre, él necesitaba esa comunión con el Padre, ¿verdad? Ahora, tampoco es que le vamos a echar toda la culpa al diablo y a los demonios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también nuestra carne, eh, también nuestra carne, ya la vamos a cambiar.
También nuestra carne, el corazón es engañoso y perverso, ¿verdad? Más que todas las cosas. Y el domingo el hermano Ricardo nos decía que del corazón salen los homicidios, los robos, las mentiras, todo eso sale del corazón del ser humano porque está contaminado con el pecado, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es, bueno, la enseñanza principal de la parábola de orar insistentemente, hazme justicia de mi adversario. Cuando sintamos esas tentaciones, esas sutilezas del enemigo para hacernos tropezar, para hacernos alejarnos de Dios, ¿sí? O para caer en alguna tentación, aún en nuestros hogares podemos caer viendo algún programa que no debemos ver, ¿verdad? Alguna película que no debemos ver. Todo eso tenemos que recordar que el Señor está en nuestro corazón y que está dispuesto a que nosotros le oremos. Hazme justicia de mi adversario, no solo el diablo, también mi carne, ¿verdad? Que está llevándome a la tentación. Y Pablo decía, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, porque yo estoy crucificado juntamente con Cristo. La carne tiene que ser crucificada, ¿verdad? Y también lo que muchas veces nos repetía don Jorge, ¿verdad? Es necesario que él crezca y que yo mengüe, que la carne mengüe, que el espíritu nos controle y nos dirija, ¿verdad? Ahora vamos a ver la segunda enseñanza, la parábola del fariseo y del publicano. Vamos a leer en Lucas 18, de 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, a donde quiero enfocar la enseñanza es bueno, primero, ¿a quién iba dirigida? El mismo Señor dice, ¿verdad? Bueno, la misma palabra dice que a unos que confiaban en sí mismos como justos. Y entre los oyentes estaban algunos fariseos. Sin embargo, esta enseñanza también no solo fue para ellos, también los discípulos estaban ahí presentes. Entonces también les quería enseñar a los discípulos este principio muy importante. ¿Verdad? Sé propicio a mí que soy pecador, fue la petición del publicano. Reconoció su condición, reconoció que no era digno de acercarse, ¿verdad?, a Dios por su pecado. Y dice Jesús, el Señor Jesús, que él fue escuchado y regresó a su casa justificado. El otro señor, que se las daba de muy espiritual, de muy buen cristiano, pues no, ¿verdad? Él siguió en su misma situación, porque oraba consigo mismo, dice, no oraba a Dios, oraba consigo mismo, ¿verdad? Entonces, la oración es hablar con Dios con toda franqueza, sinceridad, reconociendo lo que somos, ¿verdad? Y me viene a la mente, no lo tenía aquí anotado, pero me vino a la mente en este momento ese coro que dice, cuando nadie me ve en la intimidad. ¿Se acuerdan de ese coro? Creo que es de Jesús Adrián Romero, que él en la intimidad, ahí sí, no puedes pretender nada cuando estás con Dios. Tienes que mostrarte tal cual eres.
tienes que decirle, Señor, tú sabes cómo soy. ¿Verdad? No le puedes engañar a Dios, no le puedes decir, ay, sí, yo soy, Señor, yo soy muy bueno. No, ¿verdad? Entonces, esa actitud es la que se necesita. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos esa actitud, cuando tenemos inclusive algún pecado que no queremos soltar, que no queremos confesar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Vamos al Salmo 66 para ver qué es lo que pasa cuando oramos con pecado. Y ahorita vamos a otro pasaje, pero en el Salmo 66 vamos a leer. Yo creo que no me va a alcanzar la media hora, hermano, disculpe. Ahí le dicen al hermano, no, el hermano se pasó como 2 horas estando ahí. Claro, al final me quedé yo solo, ¿verdad? Ustedes se fueron, perdón. Dice el Salmo 66 en el versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Y luego el mismo salmista dice, gracias Señor, bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración ni de mí su misericordia. ¿Por qué? Porque él oraba con un corazón limpio. Si él hubiera tenido un pecado en su corazón, Dios no lo hubiera escuchado, ¿verdad? También en Primera de Pedro 3:7 es importante estar con corazón limpio cuando oramos al Señor, porque si no, nuestras oraciones no van a ser escuchadas. Dice Primera de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, con sus esposas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué importante, hermanos, ¿verdad? Eh, si tenemos alguna situación, no solo con nuestros cónyuges, con cualquier otro hermano, y tenemos ese conflicto y sabemos que nosotros tenemos responsabilidad y que debiéramos arreglar el asunto con el hermano o con nuestra esposa, nuestro esposo, tenemos que ir y arreglar el asunto, pedir perdón, ¿verdad? Porque si no, dice, vuestras oraciones van a tener estorbo, ¿verdad? No van a ser escuchadas por Dios porque tú tienes algo contra alguien, ¿verdad? Tú tienes algo en tu corazón contra alguien. Entonces, esa es otra enseñanza, hermanos. Orar sin tener ningún pecado en el corazón y tampoco sin tener ningún conflicto, ¿verdad? Con alguna otra persona o hermano. Tenemos que acercarnos al Señor, pero ¿cómo? Con humildad, porque al final dice, ¿verdad? Eh, el que se ensalza será humillado y el que se humilla será exaltado, ¿verdad? El orgullo y la soberbia eh, que tenemos todos los seres humanos. No hay ningún ser humano que nazca sin orgullo y sin soberbia, porque es el pecado del enemigo. ¿Verdad? El pecado del enemigo con el que contagió a la humanidad es el orgullo y la soberbia. Él quiso poner su trono más arriba que el de Dios y que lo adoraran ¿verdad? Entonces, cuando él es expulsado del cielo y viene a la tierra y hace caer al hombre, pues lo contagia de ese mismo pecado. Mira, el pecado de la soberbia. Todos los seres humanos tenemos ese pecado y el orgullo y la soberbia es un principal estorbo para nuestras oraciones. Lo vimos en el publicano. Con orgullo, yo ayuno 2 veces por semana y doy limosna. ¿Verdad? ¿Acaso fue escuchado? Dice el Señor que no. ¿Verdad? No fue escuchado. Entonces tenemos que recordar, no vayan ahí, el Salmo 138:6
simplemente dice: el Señor atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Al altivo y orgulloso, el Señor no lo escucha, ¿verdad? Y vamos a la última enseñanza. Leamos en Lucas 18, 35 al 43, para ver si puedo estar dentro del tiempo, de la media hora. Para que se vayan a ver la novela. Como jamás, ¿verdad? Jamás. Dice el versículo 35: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Cuando llegó, le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Bueno, aquí rápidamente esta tercera enseñanza, eh, vemos que no es una parábola como las otras dos. Es el encuentro de un ciego con Cristo. En el Evangelio de Marcos lo identifica como Bartimeo, y su petición fue: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, primero, veamos quién es el ciego. Se llamaba Bartimeo y estaba sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo ahí? Estaba pidiendo limosna, ¿verdad? Estaba pidiendo limosna. Al parecer estaba por casualidad en el camino por donde iba a pasar el Señor, ya que preguntó qué era aquello que estaba sucediendo, ese alboroto que estaba escuchando. Le dijeron que era el Señor Jesús. Y cuando oye que es el Señor Jesús, ¿cómo es que le llama? ¿Con qué título? Hijo de David. Hijo de David. Ese título los judíos conocían perfectamente que era el título para el Mesías, que venía de la línea de David. Entonces, el ciego o Bartimeo reconoció que Jesús, por todo lo que había escuchado, ¿verdad? Él no solamente se dio cuenta que Jesús estaba pasando por ahí, sino que de antemano había escuchado todo lo que había hecho Jesús. Por eso es que clama: Hijo de David. ¿Y cuál fue su petición? Ten misericordia de mí. ¿Ok? Ahora, el Señor fue eh, interesado, se interesó al escuchar ese título. ¿Quién me llama hijo de David? Quiere decir que sabe que soy el Mesías. Quiero conocer a esta persona. Dice que lo mandó llamar, lo llevaron ante la presencia del Señor, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes creen que Jesús ya sabía lo que Bartimeo necesitaba? ¿Sí? ¿Sabía que él necesitaba la vista? Sí sabía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no lo sanó de una vez? Llegó y bueno, ya recibe la vista. No, no fue lo que hizo de primero. Él llamó a Bartimeo para confirmar su fe. Él quería confirmar la fe de Bartimeo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su petición fue una petición muy general: ten misericordia de mí. ¿Sí? Eh, Ahora, si Bartimeo creía que el Señor era el Mesías,
también debería creer que el Mesías no era un libertador humano, sino que debería creer que el Mesías era Dios mismo hecho carne. ¿Y cómo iba a comprobar Jesús que Bartimeo sí sabía que él era Dios? Con la petición. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga Bartimeo? Si Bartimeo no hubiera creído que Jesús era Dios, tal vez le hubiera dicho, dame dinero, porque eso es a eso me dedico, ¿no? A pedir dinero. Dame dinero, necesito comer, necesito esto. Algo que un ser humano le podía responder. Pero como le respondió, que vea, Señor, pues que reciba la vista, dio a entender que sí creía que Jesús era Dios, porque podía devolverle la vista, solo Dios podía hacer ese milagro. Entonces, cuando Jesús escucha a Bartimeo y confirma que Bartimeo no solamente lo reconoce como un Mesías humano, sino que lo reconoce como el Mesías de Dios, que es Dios mismo, le concede esa petición, recibe la vista. Y fue para alabanza del pueblo, ¿verdad? Cuando vieron que Bartimeo ya veía y él andaba detrás de Jesús, dice el último versículo, todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios, fue para la gloria de Dios. Y eso es, para terminar, nada más quiero decirles que cuando nosotros oremos a Dios, seamos directos con el Señor y creamos que Él es Dios y que puede hacer las cosas. No nada más, Señor, bendíceme. Pues es una petición muy general, ¿no? ¿En qué quieres que te bendiga? Señor, que se sane mi hijo, que se sane mi esposa. Señor, bendice al hermano que está en el hospital. ¿Cómo quieres que lo bendiga? Sánalo, quítale el cáncer, ¿verdad? Que seamos específicos. Si creemos que Él es Dios y que lo puede hacer, seamos específicos y digámosle, Señor, sana a Pablito, sin que tenga que pasar por ese procedimiento complicado, ¿verdad? Tú lo puedes hacer, ¿verdad? Ahora, no lo hace, no es porque no pueda, es porque tiene sus propósitos para que se haga de la manera del procedimiento médico, ¿verdad? Ahora, vamos ya para terminar, ahora sí, vamos para terminar. En Lucas 10, 38 al 42, esta es una invitación a la iglesia, que también hoy en la mañana me puso el Señor. ¿Recuerdan la visita del Señor Jesús a unas hermanas, Marta y María, que también eran hermanas de Lázaro, por cierto, ¿verdad? Y que entró a la casa de ellas y Marta, ¿verdad? Estaba preocupada por muchos quehaceres y le dice al Señor, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, ¿cuál es la buena parte que escogió María? Estar en la presencia del Señor Jesús, ¿verdad? María entendió que ese tiempo en donde Él estaba visitándolas era para olvidarse de los otros tiempos que no eran necesarios, pero Marta no lo entendió así, ¿verdad? Y escogió el que sí era necesario, estar a los pies del Señor, teniendo comunión con el Señor. La oración no es una carga difícil, hermanos. La oración debe ser un deleite, estar a los pies del Señor, en sentido figurado, estar en oración con Él, ¿verdad? Hablando con Él, teniendo esa comunicación directa, sincera, implica humildad y dependencia de Dios. Dependencia de Dios. Y la oración es un recurso maravilloso que Dios nos da para hablar con Él y para bendecir a su iglesia. El Señor oró muchas veces velando la noche entera
Y era porque conocía lo precioso que es estar en la comunión íntima con el Padre. Pidámosle al Señor que nos permita escoger esa buena parte y que Él no nos la va a quitar, ¿verdad? Estar en comunión y en oración con Dios. Amén. Antes de hacer una oración final, quisiera ver si hay alguien aquí que quisiera hacer la única oración que el Señor puede escuchar, que es la de la persona que necesita que Cristo entre en su corazón. ¿Hay alguien que nos está visitando, que quiere recibir a Cristo en su corazón? Levanten la mano. Todos de casa. Bueno, hermanos, vamos a orar y, y pedirle al Señor, ¿sí? Que te ayude a descubrir el deleite que hay en la comunión con Dios en la oración. Padre, te damos gracias, nos permites estar en tu presencia, Señor. Gracias porque tú nos enseñas, Padre, estas enseñanzas, estos principios de la oración, Señor. Ayúdanos a estar siempre buscando tu ayuda para las tentaciones del enemigo, del adversario. Ayúdanos siempre a tener una actitud humilde y reconocer nuestras fallas, nuestros pecados, confesarlos para poder que nos escuches, Señor, nuestras oraciones. Y ayúdanos a ser específicos, a creer que tú eres Dios y que tú puedes contestar y hacer todo porque tú eres Dios, Señor. Permítenos estar en el mejor lugar a tus pies, Señor, en comunión contigo. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos crecer en esta área de orar más, de orar más. Te lo pedimos y te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le voy a pedir al hermano